Imagina que tienes un regalo millonario para tu hijo recién nacido, algo que asegurará su futuro para siempre. ¿Se lo das inmediatamente porque es tuyo y lo amas? ¿O esperas a que cumpla 18 años, entienda el valor del dinero y te firme un contrato pidiéndotelo formalmente? Si eres un buen padre, se lo das cuanto antes, porque el amor no espera. Hermanos protestantes, hoy vamos a hablar de algo que les causa mucho conflicto, el bautismo de niños. Ustedes suelen decir, el bebé no cree, no se arrepiente, no entiende. El bautismo es solo para adultos creyentes. Pero al decir eso sin querer, están cometiendo un error teológico gravísimo. Están diciendo que la gracia de Dios depende de la capacidad intelectual del ser humano. En los próximos 30 minutos voy a explicarte esto tan simple como si fueras un niño, usando la analogía del pasaporte, la prueba bíblica de la circuncisión y la historia real de los primeros cristianos. Quédate, porque vas a descubrir que Dios no pide un examen de admisión para entrar a su familia. Primero, entendamos por qué mis hermanos evangélicos rechazan esto. Su lógica a primera vista parece razonable. Ellos citan Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado se salvará. Y dicen, ahí está, primero creer, luego bautizarse. Un bebé de 2 meses solo sabe llorar y comer, no puede creer. Por lo tanto, bautizarlo es mojarlo sin sentido. Es un rito vacío. Nosotros presentamos a los niños, pero no los bautizamos, hasta que ellos deciden seguir a Cristo. Aquí está la raíz del error. Para el protestante, el bautismo es algo que tú haces por Dios, un testimonio público de tu fe, como una obra humana. Pero para el católico y para la Biblia, el bautismo es algo que Dios hace por ti, te lava, te adopta, te da vida. Aquí está la clave simple. Si el bautismo es mi obra, el bebé no puede hacerlo. Pero si el bautismo es el regalo de Dios, ¿acaso un bebé no puede recibir un regalo? Claro que sí. Vamos a la Biblia, pero usaremos la lógica simple, que Jesús amaba. San Pablo en Colosenses 2:11-12 compara explícitamente el bautismo con la circuncisión, llamándolo la circuncisión de Cristo. En el Antiguo Testamento, ¿cuándo entraba un niño a la familia de Dios? A los 8 días de nacido, según Génesis 17. No le preguntaban al bebé, ¿quieres ser judío? Sí, no. Sus padres lo introducían en la alianza. Si en el Antiguo Testamento los bebés eran parte del pueblo de Dios, y en el Nuevo Testamento, que es mejor, más perfecto y lleno de gracia, excluyéramos a los bebés, entonces el nuevo pacto sería menos inclusivo y menos amoroso que el viejo. ¿Jesús vino a cerrar la puerta a los niños? No. Pablo dice que el bautismo es la nueva circuncisión. Si la vieja era para bebés, la nueva también lo es, pero mejor, porque ahora incluye a las niñas también. Miremos ahora lo que hacían los apóstoles en la práctica. En Hechos 16:33, el carcelero de Filipos se convierte. Dice la Biblia que se bautizó él y toda su casa enseguida. En griego la palabra es oikos. En la antigüedad la casa no era solo papá y mamá, incluía abuelos, padres, niños, bebés y esclavos. Si San Lucas hubiera querido decir solo los adultos, lo habría escrito específicamente, pero dijo todos. Lo mismo pasa con Lidia en Hechos 16:15 y con la familia de Estéfanas en 1 Corintios 1:16. Los apóstoles bautizaban clanes enteros. Asumir que en todas esas familias antiguas no había ningún niño es una estadística imposible y forzada. En Lucas 18:15-17 vemos una escena clave. La gente traía a los bebés, en griego brefos, recién nacidos, para que Jesús los tocara. Los apóstoles, actuando como los protestantes modernos, los querían echar porque no entienden. ¿Qué hizo Jesús? Se enojó y dijo, «Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios». Y añade algo brutal, «El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». ¿Cómo recibe un niño? Un niño recibe sin pagar, recibe sin presumir, recibe por pura necesidad y amor del Padre. Esa es la definición de gracia. Bautizar a un bebé es la muestra más perfecta de que la salvación es 100% regalo de Dios y 0% mérito humano. Esperar a que sean adultos para que merezcan el bautismo por su fe es destruir el concepto de gracia gratuita. Muchos pastores dicen, la Iglesia Católica inventó el bautismo de bebés en la Edad Media para tener más control. Eso es una mentira histórica del tamaño de una catedral. Vamos a los datos reales. Orígenes, en el año 244 después de Cristo, escribe en su comentario a Romanos, la Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños. Año 244.
Faltan casi 100 años para que nazca Constantino. Y Orígenes dice que es una tradición que viene de los apóstoles. Otro ejemplo, en el Concilio de Cartago del año 253 después de Cristo, hubo una discusión entre obispos. Pero ojo a lo que discutían. No discutían si se debía bautizar bebés. Todos estaban de acuerdo en que sí. La duda era, ¿debemos esperar al día 8, como en la circuncisión, o podemos bautizar antes? San Cipriano y 66 obispos respondieron en la carta 64. No se debe negar la gracia de Dios a nadie, por lo cual no se debe esperar al 8º día. Si el bautismo de niños fuera un invento posterior, encontraríamos registros de protestas en los primeros siglos. Pero no existe tal protesta hasta el siglo XVI. Toda la iglesia primitiva bautizaba bebés. Te prometí una analogía simple para entender esto. Hablemos de ciudadanía. Imagina que naces en un país. Tus padres esperan a que tengas 18 años, leas la Constitución y pases un examen de leyes para tramitarte tu nacionalidad y tu pasaporte. No, te registran apenas naces. Te dan tu pasaporte. ¿Por qué? Porque quieren que tengas derechos, protección, identidad y herencia desde el día 1. Luego, cuando creces, tú debes honrar esa nacionalidad. Si cometes crímenes, vas a la cárcel, aunque seas ciudadano. El bautismo es tu carta de ciudadanía del cielo. Los padres católicos, por fe, le dan a su hijo la nacionalidad de hijo de Dios. Le borran el pecado original, que es nacer, sin la gracia, como nacer indocumentado. Cuando el niño crece en la confirmación, él ratifica esa fe, dice, sí quiero esta nacionalidad. Aquí viene el jaque mate lógico. Si el bautismo requiere entender y creer intelectualmente. Te hago una pregunta dolorosa. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad mental severa que nunca podrán entender el Evangelio? ¿Qué pasa con los ancianos con Alzheimer avanzado? Según la lógica protestante estricta, no pueden bautizarse ni salvarse porque no pueden hacer una profesión de fe consciente. Eso es monstruoso y cruel. La Iglesia Católica dice, la gracia es un regalo. Se le da al bebé, al discapacitado, al enfermo, porque Dios nos ama por quienes somos sus hijos, no por cuán inteligentes somos para entender teología. Vamos a las objeciones rápidas que te van a lanzar. Objeción 1. Jesús se bautizó a los 30 años. Debemos imitarlo. Respuesta. Jesús no recibió el bautismo cristiano trinitario. Recibió el bautismo de Juan, que era solo de arrepentimiento. Jesús no tenía pecado original. Pero ojo, Jesús fue circuncidado a los 8 días de nacido, según Lucas 2:21. Cumplió con la entrada a la alianza siendo un bebé. Si quieres imitar a Jesús en su entrada a la alianza, debes hacerlo. Objeción 2. El bebé no tiene pecado, son angelitos. ¿Para qué bautizarlos? Respuesta. La Biblia dice en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es que el bebé haya robado un banco. Es el pecado original. Nacemos desconectados de Dios, herederos de la naturaleza caída de Adán. El bautismo reconecta ese cable. Negar el pecado original es la antigua herejía de Pelagio. Todos necesitamos a Cristo, incluso los bebés. Objeción 3. Felipe le pidió fe al eunuco antes de bautizarlo en Hechos 8. Respuesta. Claro, porque era un adulto converso. La Iglesia Católica hoy también pide fe a los adultos antes de bautizarlos. Si tú te conviertes a los 30 años, pasas por el catecumenado, pero las reglas para un adulto misionero no aplican para los hijos de creyentes. Son dos casos distintos que la Biblia maneja distinto. Hermanos, no le nieguen a sus hijos el abrazo de Jesús. El bautismo no es magia, es pacto. Es Dios diciendo, este pequeño es mío. Si tú eres cristiano, tu hijo no es un paganito hasta los 15 años. Tu hijo es santificado por tu fe, como dice 1 Corintios 7:14, y merece el sello del agua. No conviertas el Evangelio en un examen de admisión. Déjalo ser lo que es, un regalo de amor. Quiero que seas honesto en los comentarios. ¿Crees que Dios prefiere esperar a que entiendas para salvarte? ¿O prefiere salvarte para que luego entiendas? Si este video te aclaró dudas, dale like y suscríbete. Y si quieres entender más sobre por qué decimos que el bautismo realmente borra el pecado y no es solo un símbolo, tienes que ver el video sugerido sobre el nuevo nacimiento. Que Dios los bendiga.